Entonces, bienvenidas a este espacio de CIPAS titulada Fortalezcamos las normas APA para la etapa 3 de nuestro curso de proyecto de vida en el periodo 16.1. La intención de CIPAS está orientada justamente a fortalecer ese aspecto de las normas APA que, como se ha visto en etapas anteriores, ha sido uno de los puntos que ha punteado bajo en esos criterios de evaluación y porque también se ha recibido de parte de algunas estudiantes, se ha recibido esa intención de querer fortalecer el aspecto de las normas APA dentro de sus trabajos. Entonces, a partir de eso, se ha dispuesto este espacio en donde se espera, primero que todo, que haya una atención y participación activa de parte de ustedes, que se tome nota de los aspectos relevantes de este contenido, de ser posible que puedan encender las cámaras para que no sea un espacio como tan pasivo, sino que haya una interacción, que yo pueda verlas a ustedes como ustedes a mí, que mantengamos los micrófonos apagados y en caso de tener alguna inquietud, pues se puede levantar la mano para participar en el respectivo orden. Entonces, les agradezco estas indicaciones iniciales y vamos a comenzar con una pequeñísima encuesta para ver de 1 a 5 cómo cada una de ustedes se califica en sus conocimientos y aplicación de las normas APA durante el proceso que tienen, no solamente dentro del curso, porque es obvio que dentro de otros cursos también hay esa misma exigencia de la aplicación de normas APA en sus informes, en sus entregas, en los diferentes trabajos. Entonces, de 1 a 5, considerando que 1 es que lo necesita urgente, 2 conoce lo básico, pero se le pasan algunas cosas, 3 tienen idea, pero pues pueden mejorar todavía más. El cuarto sería bien, aunque algunos detalles se escapan. Y 5, excelente. ¿Ustedes cómo se considerarían y cómo puntearían dentro de esta pequeña encuesta? Háganmelo saber, pueden ser eh, a través del micrófono, lo pueden dejar a través del chat. Ok, Laura dice que 3, tienes alguna idea, pero pues puedes mejorar. ¿Qué me dicen Madeleine, Elite, Catherine y Luz Emily? Madeleine opina que 3 también, igualmente, igual que Laura. Las otras señoritas, ¿qué opinan respecto a su nivel de conocimiento y aplicación de las normas APA? Luz Emily también considera que tiene idea, pero que puede mejorarse. Elite y Catherine. Bueno, parece que Elite y Catherine no están presentes realmente. Les agradezco a las demás chicas por sus respuestas. Cuestionémonos entonces, primero que todo, y quiero la participación de ustedes, como he dicho. Me gustaría que abrieran las cámaras. La primera pregunta es, ¿qué piensas o sientes cuando escuchas hablar sobre las normas APA? ¿Quién quisiera comentarnos frente a esta pregunta? Pueden abrir sus micrófonos en este momento, dar su respuesta. No hay una respuesta exacta, es solamente su sentir frente a lo que se pregunta. Comprendo, Elite, te encuentras trabajando, ok, no hay inconveniente.
¿Alguien que quiera abrir el micrófono y dar respuesta a esta primera pregunta? Hola, profe, mi nombre es Caterines. Gracias, Caterine. Cuéntame. Porque yo, por ejemplo, quiero responder esta. ¿Por qué crees que aprender sobre las normas APA puede ser útil para ti? Excelente. Obviamente porque esos son los, para mí, en mi pensar, pues, son los criterios con los que se basan ahora los trabajos actualmente. Entonces, obviamente es importante porque para cualquier documento a nivel estudiantil se necesita aprender de ellas. Obviamente, cuando yo llegué a la U era un tema nuevo porque anteriormente, pues eran otra normativa, por decirlo así. Entonces, obviamente llega uno nuevo y empieza a aprender sobre ellas y siempre se le dificulta y se le hace un poco complejo, pero a medida que va pasando el tiempo y en cada trabajo que se va realizando, uno va entendiendo que sí, que tiene que adaptarse, que debe aprender, que no son fáciles, obviamente, pero sí se puede, sí es posible. Entonces, obviamente es como un tipo de organización en un trabajo que va haciendo como a nivel universal, es decir, no solamente es aquí, sino en todas partes se manejan. Entonces, como por ese lado es bueno, es como una manera universal de presentar un trabajo. Así lo veo yo. Gracias. Muchas gracias, Caterine, por tu intervención, en la que de hecho estás dando respuesta prácticamente a las tres preguntas de una vez. Nos estás contando ese sentir eh, frente a algo que cuando iniciaste el proceso dentro de la universidad es algo desconocido. Y obviamente cuando nosotros enfrentamos a algo desconocido, pues tenemos esa sensación de incertidumbre, de duda, a veces de recelo, de rechazo, y es absolutamente normal. Eso nos ocurre a todos frente a muchas circunstancias y en especial frente a las normas APA, incluso se pueden encontrar memes, puntos de vista con respecto a las normas APA diciendo lo difícil que puede ser, ¿verdad? Sí, Vamos, señora, así es. gracias, Catherine. Y lo vamos a unir con esta respuesta que nos da Laura en el chat, que dice, pienso que tener conocimiento sobre las normas APA es muy importante en el ámbito estudiantil y en cierto momento en la vida para la organización de cualquier documento que debamos redactar para darle una mejor presentación. Correcto. Y junto con lo que decía Catherine, em, es necesario entender que estas normas APA son esas pautas para la presentación correcta de un documento en distintos entornos, obviamente esto a lo que atañe al nivel académico en el que nos encontramos, y pues naturalmente la necesidad de aprender a usarlas para dar una mejor presentación, como menciona muy puntualmente Laura, para mostrar ese nivel de, de conocimiento respecto a un tema específico. Entonces, de ahí partimos con respecto a lo que son las normas APA. Tal vez algunos de ustedes ya tengan un poco más de claridad al respecto. De hecho, se han compartido a través de la mensajería interna del curso, en algún momento también a través del foro, el manual de normas APA de la versión número 7 para que ustedes puedan desarrollar este trabajo, estos trabajos que se piden dentro del curso. Si en algún caso alguna de ustedes todavía no cuenta con este manual por alguna razón, es bueno que me lo hagan saber porque a veces uno, digamos que supone que ya cuentan con este material y pues obviamente lo pueden descargar a través de internet, pero se facilita a través de estos procesos. Entonces, las normas APA basadas en American Psychological Association es un conjunto de directrices y reglas usadas para estandarizar esa presentación de trabajos, tanto académicos, informes, ensayos y todo tipo de documentos en ámbito académico y científico. Hay otras normas también, pero en este caso las APA son las que rigen este contexto. Entonces, pues, estas normas tienen una importancia general que muchos de ustedes lo han hecho saber también a través de sus respuestas y apreciaciones. El hecho de que cuando un documento se presenta a través de normas APA, pues ofrece una claridad y una consistencia que es oportuna para conocer de qué se está leyendo a través de un informe, a través de un documento.
A través de este se le dan créditos a las fuentes, es decir, se hacen esas citaciones a las fuentes originales, a aquellos autores sobre una investigación específica en la cual uno, pues al hacer esa investigación, al hacer ese estudio o esa lectura de ese material que presentan los autores, pues nosotros le damos su correspondiente crédito dentro de nuestro trabajo para que obviamente no aparezca como si fuera plagio, es decir, como si nosotros presentáramos una idea que no es de nosotros, sino que es de otra persona, como si la presentáramos a nombre propio. También es porque pretende mostrar un profesionalismo y una credibilidad, ¿cierto? Porque al tener un alto nivel de calidad, esta presentación de normas APA, pues no pasa como un trabajo normal, como un punto de vista y algo que yo presento solamente por presentar, sino que va a tener una seriedad y una rigurosidad específica al nivel profesional que se merece. Y finalmente, porque también lo decía Catherine, esto es a nivel global, ¿cierto? Hay una comunicación general. Entonces, si uno sabe cómo es esa estructura, esos estándares de presentación de un trabajo, pues van a ser en cualquier tipo de idioma y cualquier persona lo va a conocer. Por eso es tan necesario tener esa claridad con respecto a las normas A. Ahora bien, entendamos que dentro de los trabajos y lo que atañe a las normas APA, hay algo específico y es el asunto del plagio académico, que muchas veces uno puede caer por error. Ustedes saben muy bien que en muchos contextos, y de pronto cuando nosotros hacíamos otros ejercicios antes de conocer qué son las normas APA, pues muchas veces buscábamos en algún texto, buscábamos por internet y nosotros copiábamos alguna parte de un texto y lo presentábamos dentro de un trabajo, considerando que eso que copiábamos pertenecía a una idea de alguien que escribió eso. Y al presentarlos nosotros, como si fuera nuestra idea personal, sin darle el crédito a su autor, pues ahí se comete plagio. Entonces, al respecto, pues dentro de la universidad hay un artículo específico que creo que ustedes, si tienen el ejercicio y la costumbre de leer, dentro de las guías de aprendizaje aparece muy específicamente este artículo 99 del acuerdo 029 del 2013, en donde nos especifica que se considera falta contra el orden académico el plagio, que es presentar como propia la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizada por otra persona, ¿cierto? También el hecho de citar fuentes o referencias falsas. Si algunos hacen un ejercicio que de pronto no es muy auténtico, que no es muy original y hacen uso inadecuado de la inteligencia artificial, muchas veces la inteligencia artificial arroja algunas fuentes que de alguna forma pueden ser o inventadas o estar mal citadas, mal referenciadas, porque puede estar mal un año, porque puede estar mal un apellido, o porque simplemente se inventan fuentes que no son. Entonces hay que tener cuidado y hacer una revisión de cómo es que utilizamos nuestras herramientas para nuestro beneficio. El reproducir o copiar productos de investigación con derechos intelectuales reservados para la universidad también es otro asunto que hay que tener cuidado. Y para esto, en general, lo más importante es aprender a hacer una citación de lo que nosotros encontramos en documentos que no nos pertenecen. Y vamos a ir a eso dentro de este proceso. No sé si ustedes conozcan la herramienta Turnitin. Si de pronto no la conocen, quiero que nos tomemos el tiempo de escuchar este pequeño video en donde se da un instructivo muy corto sobre el manejo del Turnitin para beneficio de ustedes como estudiantes. Entonces les dejo, por favor, espero que se escuche, me confirman si no se escucha, por favor, creo que está dispuesto aquí el sonido cuando lo he compartido. Hola queridos estudiantes, desde la red de estudiantes y la representación estudiantil presentaremos el siguiente tutorial que servirá como apoyo para el manejo de la herramienta que ofrece nuestra universidad, Turnitin. De esta manera podremos conocer el nivel de plagio que tienen nuestros documentos antes de presentarlos en el entorno de evaluación. Sin más preámbulo, vamos a conocerlo.
Vamos a ingresar al sitio web de nuestra universidad, www.unap.edu.co. Ahora vamos a dirigirnos al botón en la parte superior que dice Campus Virtual y damos clic. Ahora vamos a acceder al campus virtual, digitando nuestro usuario y nuestra contraseña. Vamos al correo electrónico, damos clic en el enlace o ingresamos el token. Y ahora nos dirigimos a mis cursos virtuales. Vamos a ingresar a cualquiera de los cursos que tengamos matriculados. Vamos a bajar. Justo debajo de los 3 entornos de aprendizaje dice otros recursos de gestión del estudiante. Vamos a dar clic en la primera opción, cultura de originalidad. Vamos a dar clic en entorno del estudiante. Ahora bajamos a herramientas de apoyo y damos clic en acceso a DaftBank Turnitin. Vamos a elegir la escuela que nos corresponda. Podemos dar clic en cualquiera de estos enlaces. Esperamos a que cargue y damos clic acá donde dice entregar trabajo. Acá podemos subir el trabajo del cual queremos evaluar el nivel de plagio que tenga por medio de Turnitin. Vamos a subir el documento y a darle un nombre. Vamos a dar clic en agregar entrega. Bueno, ya nos dice que la entrega se ha cargado con éxito. Vamos a cerrar. Esperamos un momento que cargue y ahora vamos a dar clic acá en el nombre de la tarea que pusimos. Ahora se abre este espacio y nos muestra el nivel de plagio que tiene este documento. Acá en la parte derecha. Bueno, nos dice que tiene un nivel de plagio del 5%. Y nos dice cuál es el texto que contiene plagio. Lo podemos observar en cada una de estas palabras que se encuentran subrayadas. Esta es una buena manera para evaluar el nivel de plagio que tiene nuestro documento antes de entregarlo en el entorno de evaluación. Pueden ver, el uso de esta herramienta va a permitir que ustedes puedan analizar un trabajo a través de Turnitin para saber más que un nivel de plagio, es el nivel de coincidencia que puede encontrarse dentro de un documento con respecto a otros documentos. Entonces, lo que hace la herramienta Turnitin es revisar, comparar el documento subido de parte de cada uno con una cantidad de listados de documentos de la universidad, de distintas universidades, de internet y demás, y hallar qué nivel de coincidencia hay entre eso que está escrito. Obviamente hay muchos estudiantes que de pronto pueden sacar de trabajos ajenos y recortan partes. Ahí se va a dar cuenta uno de que ese proceso fue hecho de copiar y pegar. En el caso de que se encuentren algunas coincidencias, pero se pueda, como mostraba en el video, hay unas coincidencias, por ejemplo, en la portada. Es absolutamente normal porque hay cosas que se repiten con otros trabajos, incluso con trabajos propios que ya se han cargado dentro del campus virtual de la universidad, entonces va a hallar allí una coincidencia. Pero pues es coincidencia que no es relevante porque no se trata de un plagio, sino simplemente de algo que es similar como la portada. Y así hay casos que se pueden presentar, es cuestión de hacer un análisis apropiado de eso. Bien. Vamos a entrar propiamente en detalle con respecto a las normas APA. Voy a darles a continuación algunos de estos adelantos, algunos apartes de estas normas APA que son como los que más pueden tener en cuenta ustedes. Y ya con el tiempo ustedes van a ir profundizando, haciendo una lectura más
a profundización de este documento, del formato de normas APA, para las circunstancias y las necesidades que ustedes tengan para aplicarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver en principio, primero, que el papel, el tipo de papel, el tipo de documento que se solicita es tamaño carta con márgenes de 2,54 centímetros por cada lado, que se usan algunos tipos de fuente específicos, como en este caso, el Times New Roman tamaño 12, ¿sí? Hay algunas otras fuentes que se pueden estar trabajando, pero para el caso de la UNAD, el Times New Roman tamaño 12 es el adecuado. El espaciado debe ser en un interlineado de 2,0, sin dejar espacios entre un párrafo y otro, sino directamente. Todo el trabajo debe ir a doble espacio. Sin embargo, hay una excepción y es cuando hay citas de más de 40, de más de 40 palabras. Y en este caso se puede dejar un espacio de 1,5. ¿No? Ya veremos más adelante un ejemplo de una citación de más de 40 palabras. El alineado. Se acostumbraba antes a justificar de un lado al otro completo el texto. Para el caso de las normas APA, séptima edición, se hace alineado a la izquierda, ¿cierto? Se usa una sangría en la primera línea, una sangría que es de 1,27 centímetros. No corresponde lo mismo a usar la barra espaciadora o la tabuladora, la tecla de tabulación, que a veces se utiliza para dar un espacio grande, no es la misma medida, entonces hay que tener cuidado de que sea de 1,27, porque puede variar y no queda bien ajustado. Se deben paginar todas las hojas, incluso la portada. Cada título de primer nivel da comienzo a una nueva página. Los títulos de diferentes niveles no se deben numerar. Entre párrafos no debe quedar espacio libre. Y también es importante tener en cuenta que no deben ir páginas en blanco. No se debe colocar ningún tipo de logo, bordes, fondos o marcas de agua. Para el caso de ustedes que muchas veces al presentar un trabajo colocan, digamos, hay una plantilla específica donde tiene el logo de la UNAD y demás, pues es absolutamente normal y eso se puede pasar. Digamos que hay unas exigencias más, más drásticas, ¿cierto? Estas reglas son un poco más para cuando se presenta un trabajo de grado, algo ya mucho más formal. Así que atañe eh, lo más generalizado para los trabajos que ustedes entreguen, así como lo más relevante es esto que se ha mencionado alrededor de estos 4 puntos como parte del formato del documento. Ahora, para presentar una portada, es importante tener en cuenta que el título de la portada, como se muestra en el ejemplo, el título va en negrita y en minúscula. Solo debe llevar mayúscula las iniciales de los nombres propios de las ciudades, de las siglas o de las instituciones, como en el caso aquí como se presenta UNAT. El resto, pues solamente debe ir en negrita y en minúscula. En la parte central debe ir el nombre completo del autor o de los autores, es decir, de ustedes como estudiantes que presentan el trabajo. Por lo general, la idea es incluir el número del documento, ¿cierto? Porque ayuda a la identificación de cada uno. Incluir también el código del curso, número del grupo del curso, perdón, del grupo en el que ustedes pertenecen y el código del curso. Para el caso del proyecto de vida, el código es 80002, ¿cierto? Ese es el código del curso proyecto de vida, pero cada una de ustedes está en un grupo al cual pertenecen y ese grupo pues también es el número que ustedes deben colocar allí para la identificación completa de un trabajo cuando se presenta. Debajo de ello, pues la idea es que vaya también el nombre del tutor, ¿cierto? Del docente, en este caso aparece como asesor en el ejemplo, pero entonces ustedes pueden colocar docente, tutor. Todo va centrado, ya el resto no va en negrita, lo único que va en negrita es el título. Y al final, que vayan unas mayúsculas capitalizadas para la presentación de la institución, como se presenta acá, Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, la escuela a la que ustedes pertenecen, el programa y el año, ¿sí?
En algunas ocasiones, pues también ustedes colocan de pronto el mes, el día, aunque no es tan necesario, digamos, lo relevante es que haya un año, y ustedes pueden agregar el resto de información. En algunas ocasiones también se presentan las tablas de contenido. No es una exigencia en todos los trabajos, como he dicho, de aquí hay que sacar lo que ustedes necesiten acomodar o acondicionar en los trabajos que deben entregar en sus cursos. Para este caso, pues la tabla de contenido comienza relacionando la introducción, como se muestra acá. Se muestran también listas de tablas, de figuras, de apéndices, y todas comienzan en páginas nuevas, así como se muestra en este ejemplo. Frente a los títulos, pues aquí hay una pequeña indicación. Los títulos no se deben numerar como aparece en esta parte. No se deben enumerar y no se deben dividir por capítulos. ¿Ok? Ya vamos adelante a conocer sobre los títulos. Entonces, fíjense acá. Frente a los títulos, hay títulos de distintos niveles. Los títulos de primer nivel deben iniciar en una página nueva, deben ir centrados, como se muestra acá, en el ejemplo de introducción, en negrita y con mayúsculas capitalizadas. ¿Qué quiere decir mayúsculas capitalizadas? Que la mayúscula va al inicio de la palabra, ¿cierto? Como en el caso de introducción. Cada párrafo debe ir con sangría de primera línea. Es esta separación que existe acá, que les dije que era de 1.27 centímetros, o igual que acá. Y así es como se deben presentar, digamos, los títulos con respecto también a los párrafos. Ahora, para especificar estos niveles de títulos, el que les había mostrado es un título de primer nivel. Entonces, ese título de primer nivel siempre, que es el título que más utilizamos, va centrado en negrita. Cada palabra inicia en mayúscula, como les dije, en mayúscula capitalizada. Lo único que no debe llevar mayúsculas son los conectores. Aquí, por ejemplo, nos aparece contenido del trabajo. Observen que la palabra contenido inicia con mayúscula y la palabra trabajo igualmente. Pero el conector, en este caso que es del, no va con mayúscula inicial. Entonces, solamente las que no son conectores deben ir con esa mayúscula inicial. Y el texto debe iniciar en un nuevo párrafo. Entonces, aquí tenemos el título de primer nivel y a continuación comienza el párrafo. También existen títulos de segundo nivel. Hagan de cuenta que es como subtítulos, ¿verdad? Entonces, este título de nivel 2 va alineado a la izquierda, como mostramos acá, también va en negrita, cada palabra inicia en mayúscula, ¿cierto? Mayúscula capitalizada, y el texto debe iniciar en un nuevo párrafo por debajo de ese título de nivel 2. También vemos títulos de nivel 3, 4 y 5 que en algunas ocasiones ustedes llegan a utilizar según pues esa necesidad de distribuir la información en subtítulos. Entonces el título de nivel 3 va igualmente alineado a la izquierda, va también en negrita, con cada palabra en mayúscula. Los conectores obviamente no llevan mayúscula, el texto debe iniciar abajo, pero aquí es importante tener en cuenta que a diferencia del título de nivel 2, el título de nivel 3 va con cursivo. ¿Ok? Ya viene después el título de nivel 4 y aquí cambia un poco la cuestión. Va igualmente alineado a la izquierda, pero fíjense que ya no comienza completamente al margen como el título nivel 3, sino que va después de la sangría de 1.27 centímetros. ¿Sí? Entonces, va en negrita, alineado a la izquierda, no va en cursivo, y el texto debe comenzar después de colocar el título, un punto, y ahí sí empieza el texto. ¿Sí? Entonces, como el texto empieza a continuación de ese título, es por eso que el título va después de la sangría de 1.27 centímetros. Sangría de primer nivel. Y finalmente tendríamos el título de nivel 5, que es similar al nivel 4, solo que este va en cursivo. Esos son esos niveles de título que ustedes pueden estar usando dentro de sus trabajos. Cuando hablamos de conclusiones y recomendaciones, aquí lo importante es que no se coloquen viñetas. ¿Recuerdan ustedes esas viñetas, esos
punticos, chulitos y demás que se colocan para separar una idea de otro, pues ya no se deben colocar en estas condiciones, en estos espacios. La norma APA indica que no se debe colocar. Entonces, aquí como se muestra en el ejemplo, cada conclusión, cada concepto va separado por un párrafo y cada uno debe ir con sangría de primera línea, como se muestra acá. También se muestran los objetivos. Observen que los objetivos, por más de que sean 3 objetivos distintos, 4 objetivos distintos aquí, como se muestran los objetivos específicos, no nos está mostrando una viñeta o una numeración de 1, 2, 3, 4 objetivos, sino que comienza cada uno después de esa sangría de 1.27 y así se hace esa separación, esa distribución. Frente a las tablas, hay que tener en cuenta que los títulos de las tablas deben ser puestos sobre la misma. Aquí, por ejemplo, aparece. Primero se debe colocar el número de la tabla, tabla número 2, como en este ejemplo. Luego va el título, ¿cierto? Que va en cursiva. Las tablas, obsérvense, no deben contener líneas verticales, sino solamente las líneas horizontales que muestran acá. Y debajo de esas tablas debe aparecer una nota en negrita y en cursiva que indique de qué va esa tabla, ¿cierto? La descripción para dar a conocer cuál es el contenido de esa tabla y quien la lea pues pueda conocer de qué se trata. Lo mismo sucede con las figuras, entonces observen que aquí comienza las figuras, ¿cierto? Se coloca el número de la figura, luego va su título correspondiente, ahí sí va la figura, y abajo también una nota para identificar el contenido o la descripción de esas figuras que ustedes colocan. No en todos los casos ustedes van a usar tablas y figuras, pero cuando lo hagan, recuerden este proceso, vayan al manual de normas APA para hacer una revisión y ya pueden hacer el adecuado ajuste de sus tablas y de sus figuras. Ahora, algo que sí definitivamente sí o sí van a usar dentro de todos sus trabajos son las referencias bibliográficas, ¿verdad? Entonces, aquí hay unas normativas adecuadas para hacer este proceso. Lo primero es que cada una de las referencias bibliográficas debe tener un orden específico para colocar. Entonces, debe ir primero el apellido, el primer apellido, como nos muestra, por ejemplo, acá, Alcover, una coma, inicial del nombre, entre paréntesis, año de publicación, luego un punto, título en cursiva, punto, editorial o el enlace de ubicación. Vamos a hacer el ejemplo aquí de un solo autor, como nos muestra aquí abajo. Montenegro, que es el primer apellido, la coma, viene la inicial del nombre, un punto, entre paréntesis, el año de publicación, luego viene el título, alcance de la acción psicosocial en el trabajo, que va en cursiva, un punto, y enseguida va el link que redirige, y este link debe ser funcional, tanto que uno le da clic y de una vez redirige a ese contenido. Entonces, así es como se debe presentar una referencia bibliográfica. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que las referencias deben ir organizadas alfabéticamente y con sangría francesa. Obsérvese que la sangría francesa, a diferencia de las sangrías en el resto de los textos, va la primera línea alineada a la izquierda y ya la segunda línea es la que tiene ese espacio de 1.27. ¿Ok? No debe llevar las palabras recuperado de. Eso se acostumbraba hace mucho tiempo. Por ejemplo, aquí, Montenegro L 2018, alcance de la acción psicosocial en el trabajo, recuperado de y se colocaba el link. Ya no debe ir recuperado de. Y obviamente, pues antes, mucho tiempo antes, se utilizaba un pie de página en donde se colocaban esas citaciones o esas referencias. Eso, ya definitivamente eso está totalmente abolido. Todas las referencias deben ir presentadas de esta manera. Después de las referencias, en algunos casos, los trabajos se solicitan algunos apéndices. Esos son esos anexos que aparecían antes, los conocíamos como anexos, ahora se relacionan como apéndices y se relacionan de esta manera. Cada apéndice inicia en una página nueva, se debe nombrar como con letras, ¿cierto? Apéndice A, en negrita, sin punto, luego va el nombre del apéndice y ahí sí lo que corresponde a ese anexo o apéndice que ustedes van a agregar.
Ahora vamos a entrar a algo que es muy importante y es yo creo que lo más solicitado y lo que más presenta dudas, y son las citaciones. Entonces aquí vamos a hablar de algunos ejemplos de citación. Y por nombrar una generalidad, hay citas textuales o directas que son de menos de 40 palabras, otras citas largas de más de 40 palabras, unas citas que son parafraseadas o no textuales y citas con más de un autor. Entonces vamos a entrar en materia con cada una de ellas. Y aquí vamos a mostrarles un ejemplo de esa citación. Entonces, hay una cita textual. Por lo general, las que ustedes colocan son citas de menos de 40 palabras, ¿ok? Y estas se dividen en narrativa, que es esta que les voy a nombrar, y la siguiente que les mostraré, que es la parentética. La narrativa quiere decir que está enfocada o se hace énfasis en el autor, y les voy a mostrar por qué. Esto que está en un color más oscuro, en negrita, ¿cierto? Es la cita como tal. El resto, hagan de cuenta que es lo que ustedes están escribiendo en sus propias palabras. Entonces, este es el ejemplo. Por tanto, es importante tener en cuenta lo planteado por. Entonces, aquí metemos de una vez nuestro autor, ¿sí? ¿Quién fue el que dio la idea que yo quiero introducir en mi trabajo, en mi texto, porque le da soporte, le da argumentación a lo que yo estoy diciendo? Entonces, ¿quién fue? Pues fue Rosas. ¿Cuándo? En el 2003. Y lo que dijo se coloca de esta manera entre comillas. Entonces se abren comillas y se pone gran parte de las posibilidades de concreción de cambios prácticos y de cambios más profundos son factibles con la participación de la comunidad. Se cierran comillas y se coloca de esta manera la página en la que está este texto, página número 7. ¿Listo? Y ahí ustedes continúan con sus palabras lo que están diciendo. De lo contrario, el deber ser de las políticas sociales perdería sentido y horizonte. Es de esta manera como ustedes deben hacer una citación argumentando lo que están diciendo. No se trata simplemente de coger y pegar una frase de un autor porque me llamó la atención y la pongo al final de lo que yo dije. La idea es relacionar lo que ustedes están diciendo para darle un sustento con lo que este autor está diciendo, con lo que este autor nos dijo y que ustedes encontraron en sus lecturas, en sus investigaciones, en los estudios y demás que hayan hecho parte de su investigación, de su trabajo. Entonces, de esta manera ustedes fundamentan y argumentan lo que quieren decir, su idea. ¿Listo? Entonces, como se hace énfasis en el autor, pues va primero el autor y por último, se coloca la página, ¿sí? Autor, la cita y la página. Esto es una cita textual de forma narrativa. Ahora veamos el ejemplo de una cita textual de menos de 40 palabras que hace énfasis en el texto, lo cual se conoce como parentética. Fíjense que aquí comenzamos. Entonces, coma, abro comillas. Las técnicas de trabajo de la psicología comunitaria son simples y complejas a la vez. Sin embargo, lo más relevante es que han surgido de una experiencia práctica con comunidades en toda América Latina. Cierra comillas y ahí se coloca enseguida el autor, coma, el año de publicación, coma, la página. Y ahí sí se continúa. Allí radica su impacto en la transformación de realidades sociales, pues nace por y desde la comunidad. Entonces, fíjense que aquí se hace énfasis en el texto porque el texto es lo que va de primeras y después ahí sí va el autor y el resto de la información. Estas son las dos más comunes formas de citación que se recomienda que ustedes hagan. Tengan en cuenta que es de menos de 40 palabras y que exclusivamente las palabras puntuales, exactas, que dijo el autor se deben colocar entre comillas y que siempre se debe citar el autor. Ahora, cuando tenemos una cita textual de más de 40 palabras, digamos que no es tan usual, pero se pueden encontrar. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes consideran que todo lo que se dice en esas 40 o más palabras son absolutamente necesarios mostrarlos dentro de su trabajo para esa argumentación que ustedes quieren dar. Entonces, cuando nos encontramos de esta manera, pues lo importante es insertar, se debe insertar aparte de nuestro texto,
y se debe colocar con sangría en todo el párrafo. Entonces, por ejemplo, esta parte que va acá es lo que ustedes están escribiendo. Un supuesto más realista es asumir que los bienes son distintos y se pueden analizar el efecto de los términos de intercambio. Otro autor ha afirmado lo siguiente, 2 puntos. Entonces, se comienza en el siguiente párrafo, ¿cierto? En la siguiente línea, y todo el párrafo de lo que habló el autor, ustedes lo colocan con sangría de 1.27. No solamente la primera línea, sino todo el párrafo. Y al final de esa cita colocan el autor, el año y la página. ¿Listo? Esta es la forma de citar más de 40 palabras, un texto de más de 40 palabras. Tener en cuenta que nosotros, como había indicado al principio, escribimos todo digamos que interlineado de 2.0. Y lo único que puede ir en un interlineado de 1.5 sería este texto como tal, donde ustedes colocan el texto, la citación de más de 40 palabras. Eso es lo único que puede ir en 1.5 de interlineado. Ahora, muchas veces ustedes dicen, bueno, yo leí a este autor, pero lo voy a decir en mis palabras. Entonces, como lo voy a decir en mis palabras, ya no tengo que citar el autor. Y eso es una gran equivocación, porque resulta que a pesar de que lo están diciendo en sus palabras, la idea no nació de ustedes, sino que nace de ese autor. Por lo tanto, también hay que citar cuando se parafrasea, ¿cierto? Entonces, cuando se toman elementos de ese texto, de esa fuente, sin que sea textual, sin que sea exactamente las palabras que dijo este autor, entonces se sintetiza la información en palabras propias, enfocándose en lo más relevante de esta idea, y en este caso no se utilizan comillas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí obviamente el ejemplo va con comillas porque es la cita que se ha dado como ejemplo. Pero ustedes cuando introduzcan la idea no colocan comillas porque no está citando directamente o textualmente al autor. Lo que sí es que se debe dejar digamos que siempre, sí o sí, cuando la idea es sacada de otra persona, pues se le debe dar su crédito específico y eso se hace a través de la citación, como en este caso, Rosas 2003. Entonces, también cuando ustedes parafrasean, cuando lo colocan en sus propias palabras, se debe citar. Y otro ejemplo de citación es cuando hay más de un autor, ¿verdad? Que muchas veces ustedes encuentran que hay 3, 5, 10, 20 autores de un solo texto, de una investigación, pues entonces, ¿qué hacen? No van a colocar todo ese reguero de apellidos, sino que simplemente van a usar al primer autor que aparece ahí y colocan et al, que quiere decir y otros. Esa es la abreviatura en latín de y otros. Entonces ustedes colocan, así como en este caso, primero el apellido del autor, et al, punto, y ahí sí el año de la publicación y colocan la cita como tal. ¿Ustedes tienen alguna inquietud hasta el momento? Este es el instante en el que ustedes pueden hacer sus respectivas preguntas. Bien, Laura me dice que por aquí no hay ninguna inquietud. Bueno, las demás estudiantes de pronto tienen alguna pregunta hasta ahí, tienen alguna interrogante, algo de lo que hemos visto. Yo quiero por aquí mostrarles un ejemplo. Ok, por aquí Eli también, todo claro hasta el momento, perfecto. Ustedes están mostrando, perdón, les estoy mostrando en este momento el ejemplo de un documento o siguen viendo la presentación. ¿Me confirman para saber si les comparto lo que es? El ejemplo de un documento, profe. Ah, perfecto, listo, gracias. Voy a subirle por aquí al tamaño para que ustedes vean más o menos.
Y quiero que hagamos un pequeño ejercicio, que ustedes me digan de pronto si encuentran algún errorcito con base en lo que hemos dicho, si ustedes encuentran algún errorcito de pronto que valga la pena resaltar y hacer saber. Por ejemplo, aquí en la portada, vemos una portada común y corriente. Si ustedes encuentran algún errorcito o algo que consideren que podría mejorarse respecto a las indicaciones que ofrecí, me lo hacen saber. Pueden hablar libremente, si quieren abrir sus micrófonos y decirlo. La marca de agua. Ok, ¿qué es con respecto a la marca de agua? ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías respecto a la marca de agua? A ver, miro por aquí el chat. Alguien está escribiendo. Laura está escribiendo. ¿Quién dijo lo de la marca de agua? Laura dice que las negritas. Ok. Creo que te refieres a estas negritas, ¿verdad? Solamente van en el título. El resto no se le pone negrita. Correcto, Laura, es cierto. Entonces, debe ir el título, debería ir acá el título del trabajo como tal, y el resto no debería llevar negritas. ¿El resto de compañeras advierten alguna otra corrección que ustedes o sugerencia que podrían hacer a este ejemplo que estamos mostrando? Parece que no por acá. Aquí tenemos a continuación una introducción. ¿Qué podemos notar de ahí? Me gustaría escuchar las que abran sus micrófonos, las que tengan posibilidad. La introducción va centrada. La introducción, el título de primer nivel, que es introducción, va centrado y va en negrita. Listo. ¿Qué otra cosa podemos rescatar de acá? Laura por acá nos está escribiendo en el chat. Introducción no se coloca en mayúscula. La introducción va primera en mayúscula, el resto en minúscula y centrado, en negrita. Sí, exacto. Perfecto. Laura nos dice, el interlineado. Correcto. Aquí no hay un interlineado de 2.0. ¿Advierten otra cosita por acá en este texto? La sangría. La sangría de primera línea. Correcto. Muy acertadas las dos. Falta la sangría. Veamos la siguiente página. Aquí ya nos damos cuenta que la justificación, que es un título de primer nivel, sí se encuentra centrada. Aquí vemos que tampoco contamos con interlineado 2.0 y que también hace falta la sangría de 1.27. En este texto también encontramos lo mismo, mismo ejemplo, ¿verdad? Aquí otra vez encontramos un título que se supone que es de primer nivel y por tanto debería estar empezando en una nueva página y estar centrado. Y así podemos encontrar el resto del documento. Vamos a las referencias bibliográficas. ¿Qué podríamos decir de estas referencias que aparecen en este documento?
Bueno, Laura nos dice que va sin viñetas. yo no ¿Quién le más? colocaría Catherine. viñetas. Sí, sí, señora, Correcto. yo no le colocaría, sí, señor, perdón, yo no le colocaría viñetas. Perfecto. Entonces, viñetas no deben ir ahí. Debe ir con una sangría, la sangría francesa. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar? Espacio, no, cada referencia como de un espacio. En general debería ir todos con interlineado de 2.0. Correcto. De pronto algún otro detalle que puedan observar. A ver, les muestro. Aquí aparece recuperado de, lo cual ya no debería ir, ¿verdad? Y si se dan cuenta, no hay un orden alfabético en la presentación de estas fuentes, de estas referencias. Entonces, es otro detalle también que conviene tener en cuenta. Listo. Hagamos un pequeño ejercicio acá. Una prueba. Aquí vamos con una serie de preguntas sencillas. ¿Qué significa la abreviatura APA en el contexto de normas de citación? ¿Ustedes qué opinan acá? Sí, yo digo que sí. Catherine dice que la C, Archivo de Publicaciones Académicas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Laura como que está escribiendo aquí. A ver. La A. La A, Asociación Profesional de Autores. ¿Todos de acuerdo? Hay una por la A, otra por la C. ¿Quién da más? Laura dice que es la B, Asociación Americana de Psicología. En su traducción del español, American Psychological Association. De hecho, entonces es la B. ¿Cuál es el propósito de las normas APA? ¿Qué opinan? La A, estandarizar presentación de trabajos académicos. La B, establecer reglas para creación de bibliografías. Y la C, reglamentar acceso a recursos en línea. Laura nos dice que la A, estandarizar presentación de trabajos académicos. La A Elif para mí también también. la A. Catherine la A. Listo. Caterine también la A. Perfecto, Catherine. La A. Muy bien. Correcto. Veamos la siguiente. ¿Qué se entiende por plagio en el contexto académico? A, un tipo de fuente de afirmación. B, una cita larga en un trabajo de La investigación. C. La C, la C. apropiación indebida. Listo. Todos la C. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el estilo de fuente y tamaño recomendado para un trabajo en formato APA? Times New Roman 12, Calibri 14 o Arial 11. Laura La A. dice que la A, Elite la A, Catherine la A, Times New Roman 12. Muy bien. ¿Cuál es la forma correcta de poner los títulos? ¿En mayúsculas,
justificado a la izquierda y negrita, en minúscula, centrado y sin negrita, centrado, en negrita y mayúscula capitalizada. La C. La La C. C. Ok, vamos por la C. Muy bien. ¿Cómo se deben presentar los objetivos de un trabajo? En párrafos largos y detallados, con sangría en primera línea de cada párrafo, utilizando viñetas y numeración para que sean claros y concisos. La B. Laura vota por la B, Elite la B, y alguien más por aquí dijo la B con sangría en primera línea. Muy bien, correcto. ¿Cuál es el orden correcto para citar una fuente en la lista de referencias bibliográficas? A, editorial o enlace, luego primer apellido, iniciales del nombre, título en cursiva, año de publicación. O la B, título en cursiva, año de publicación, iniciales del nombre, primer apellido, editorial o enlace. Y la C, primer apellido, iniciales del nombre, año de publicación, título en cursiva, editorial o enlace. Por aquí Laura dice que la C, Madeleine la C, Elite la C, todas de acuerdo con la C. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Cómo se debe citar una fuente de manera textual corta en el texto? A. Encerrar cita en comillas y agregar el apellido del autor, año y número de página. B. No es necesario citar textualmente cuando son menos de 40 palabras. C. Colocar el nombre del autor y año de publicación al final del párrafo sin comillas. ¿Qué opinan? La A. Catherine dice que la A. Elite dice que la A. ¿Todas de acuerdo? ¿Alguien diferente? ¿Alguna opinión diferente? Nos vamos por la A. Muy bien, esa es la correcta. ¿Cómo se debe configurar las sangrías para las citas textuales largas? Es decir, las de más de 40 palabras. A, sin sangría. B, con sangría francesa. C, con sangría de 1.27 en la primera línea de cada párrafo. ¿Qué opina? A, B o C. Hagan sus votaciones. La C porque no estoy segura. Caterina está segura que es la C. No, no estoy segura, pero creo que es la C. Ah, ok. Catherine dice que la C. Laura dice que la C también. Que los textos, las citas textuales de más de 40 palabras van con sangría de 1.27 en la primera línea de cada párrafo. ¿Todas están de acuerdo con la C o alguien vota A o B? Elite, Luz, Keila, Madeleine. ¿Alguna opinión diferente o todas van por la C? Madeleine dice que la B y Keila dice que la C. Hay más por la C. Eli también por la C. A ver qué nos dice. La C dice que lo has hecho bien. Ay, aquí se devolvió. Se nos devolvió. Bueno, esta era la última pregunta. Bien. ¿Alguna inquietud hasta el momento, señoritas? No, profe, todo claro hasta el momento. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un muy pequeño repaso, porque creo que esto ya lo deben tener súper claro, pero quiero dejarlo en esta grabación por si acaso hay una inquietud
y ustedes de pronto se la puedan plantear o hablar en nombre de sus compañeros. Tener en cuenta que esta etapa 3 de área social tiene un valor de 175 puntos, que es de forma individual, ¿cierto? Independiente, y que la fecha de terminación de esta etapa es el 12 de mayo. Todavía tienen un tiempo prudente y suficiente para hacer un adecuado trabajo individual. Recordarles que el paso 1 es la rueda de la vida, que hay que, ante todo, primero hacer lectura de los textos proporcionados dentro del curso. Para este paso exclusivamente, el texto de Leal Afanador, capítulo 6, sobre los antivalores en la cultura del trabajo inteligente productivo. Hay una plantilla específica que se les suministró a través del foro para que ustedes la utilicen y puedan hacer el ejercicio de forma fácil. Hay también un video tutorial muy corto sobre el desarrollo de estos pasos para que ustedes lo revisen por si todavía llegan a tener dudas, aunque a través del foro se han hecho retroalimentaciones y se han dado muchas indicaciones para que ustedes puedan tener claridad, ¿cierto? Entonces, presentar la rueda de la vida, descargando esa plantilla, haciendo ustedes la asignación de valores y antivalores, dándole una valoración a cada uno de estos conceptos que ustedes han dado y presentarla de forma muy bonita, coloreada, bien chévere. El paso 2, basada en las lecturas que nos convoca también la guía y el curso, una de Roche Olivar y Escotorín Sosa del 2021 y la otra de Gómez García del 2022, donde se hablan de estos conceptos muy interesantes, muy apropiados para la realidad de esta etapa de contexto social, sobre prosocialidad y sobre comunalidad. Y la idea es que ustedes puedan generar un texto de mínimo 400 palabras dando respuesta a la pregunta de qué manera transforman la construcción de lo común y cómo se aplican en su entorno estos conceptos de prosocialidad y de comunalidad. Obviamente todo esto va encadenado con la rueda de la vida, haciendo énfasis en cuáles son esos valores y esos antivalores que ustedes detectaron en su contexto personal, en su vida, en su realidad, y ponerlos pues en relación a todo esto que se está hablando, ¿cierto? Entonces, redactar un texto reflexivo, argumentativo, respondiendo a la pregunta orientadora y analizando cómo los valores que ustedes identificaron de la rueda de la vida contribuyen al contexto social. ¿Listo? Mínimo 400 palabras y que vaya citado en normas APA, como lo hemos hecho hoy, claridad en la forma en la que se realizan estas citaciones. El tercer paso es hacer una historieta que debe ser totalmente manual, sin utilizar ninguna imagen digital, ¿cierto? Presentar una escena de mínimo 6 viñetas en donde haya una estructura y que todo esté ligado con respecto a esos valores, antivalores que ustedes mostraron, reconocidos desde su reflexión personal, que disponen también dentro del texto esa reflexión de mínimo 400 palabras, que vaya completamente ligado, y donde se narre esta situación en un ambiente común, como decir, transporte público, el cine, en la universidad, el hogar, etcétera. Ustedes, desde su creatividad, ustedes van a hacer este dibujo, esta historieta como tal, y adicional a que ustedes la suban al foro para ponerla a disposición de sus compañeros, ustedes también van a elegir la historieta de uno de sus compañeros sin que se repita, ¿cierto? Cada uno va a escoger la de otro compañero y va a hacer un comentario con respecto a esa historieta de forma argumentada y también de forma propositiva. Una argumento, una reflexión de mínimo 100 palabras que también debe incluir una cita según las normas APA, para que soporten esa reflexión que ustedes están haciendo del trabajo de su compañero. Y finalmente, deben ensamblar un solo documento de forma individual para entregar en las fechas previstas a través de ese entorno de evaluación, ¿cierto? En donde se debe evidenciar un formato único, en documento, pues aquí dice formato PDF, también hay la indicación de que puede ser en Word, entregado en ese entorno de evaluación.
¿bien? Entonces debe contener una portada, debe contener una introducción, sabiendo que la introducción es ese propósito del trabajo. Luego va la rueda de la vida, que es la imagen que ustedes debieron haber escaneado, que colorearon a mano. Posteriormente va el texto argumentativo de mínimo 400 palabras, seguido de la historieta que ustedes crearon, para finalmente colocar las referencias bibliográficas en donde deben aparecer estrictamente las referenciadas, las citas que ustedes colocaron durante el transcurso del trabajo, ¿verdad? Hay una plantilla que les voy a suministrar a través del foro. Me confirma si están viendo, por favor, esta plantilla aquí con letras resaltadas en un fondo De un amarillo. solo papel. Y a nosotros... Sí, señor, sí estamos viendo. Perfecto. Voy a subirle aquí el tamaño para que pueda visibilizarse mejor. Entonces les voy a compartir esta plantilla. ¿Por qué esta plantilla? Aquí, a pesar de que se les ha explicado el asunto de las normas APA con respecto a la estructura, a la fuente, a las sangrías, a la alineación, al interlineado, etcétera, pues aquí se presenta este documento con unas indicaciones para que ustedes puedan presentar más fácil el trabajo en la etapa 3, ¿sí? Esta es una plantilla exclusivamente para la etapa 3. Entonces, aquí nos dan unas indicaciones. Primero, suprimir toda la información orientadora, que es esto que está resaltado en amarillo, todo esto lo deben suprimir. Aquí solamente hay indicaciones. Fíjense, para nombrar correctamente el archivo, lo único que deben hacer es escribir nombre y apellidos de la persona que hace la entrega, en lugar del texto de apellidos y nombres que se proporciona. Y posteriormente colocar el número de su grupo colaborativo. Como ejemplo, el archivo con el trabajo final quedaría nombrado así: etapa 3, área social, apellidos y nombres, grupo colaborativo. ¿Sí? Esa es la forma en la que se debe colocar el nombre correspondiente a este trabajo. Por aquí, Keila, eh, dice que no le está dejando ver la pantalla. Todos estamos viendo la pantalla del documento, la plantilla. De casualidad, de pronto, Keila, puede hacer que si está fallando el internet, al ingresar nuevamente te deja ver la presentación que estoy mostrando. Si todas me confirman que se está mostrando la plantilla en este momento, por favor. Madeleine, Laura dice que sí se ve. Madeleine me confirma si se está viendo, entonces debe ser una cuestión de la conexión en este momento tuya, Keila. Entonces te sugiero de pronto volver a entrar. Listo. Entonces, como les decía acá, la etapa 3 debe estar nombrada de esta manera, ¿cierto? Por ejemplo, etapa 3, área social, Nieto Javier y el número del grupo al que pertenece. No el código del curso, que es 80002, no, es el grupo al que ustedes pertenecen. Otra indicación, tengan presente que el documento del curso es 80002, que es diferente al número de su grupo. Listo, ya lo dije. Cuarto, esta plantilla desde la portada, tiene aplicadas las normas APA. Si cambia su orden, listo, Keila ya ingresó. Esta plantilla desde la portada tiene aplicadas las normas APA. Si cambia su orden o cualquier otra norma como espaciado, sangría, interlineado, tipo de fuente, márgenes, entre otras, deberá volver a organizarlas. Entonces, fíjense que esta plantilla que se les está suministrando es para que ustedes se ahorren, les estamos ahorrando el asunto de hacer la estructura general en normas APA de su documento. Entonces, es simplemente que ustedes actualicen esta plantilla con la información que ustedes van a entregar. Absténgase de incluir en este trabajo puntos que la guía no pide. Tampoco modifique el orden de los puntos que estructura el trabajo. El trabajo final debe subirse únicamente en un archivo de Word, tal como lo indica la guía. Se orienta en el modelo dado a la plantilla. Absténgase de enviarlo en cualquier otro tipo de archivo. Aquí nos dice Elite. Está escribiendo Elite, está escribiendo Luz. Dice que ya había armado su trabajo. Pues no me queda muy fácil ver aquí la... Ok, ya la estoy viendo.
Listo. Yo creo que con base en lo que hemos establecido hoy, puedes hacer algunos ajustes a esto, pero básicamente pues es una portada normal, o sea, no hay problema, ¿sí? Ya con el tiempo ustedes miran cómo le van haciendo ajustes, pero esa portada es adecuada. Eh, Luz dice que si no se puede subir el archivo en PDF, se puede hacer, no hay problema en este caso. Bueno, todas estas indicaciones que están a continuación es justamente lo que les he dicho con respecto a esa estructura en normas APA del documento. Revísenlas, léanlas por si hay algo que no les queda claro. Y a continuación ustedes pueden encontrar aquí, como les digo, ya está la plantilla, no es más sino modificar. Ya está etapa 3 área social, aquí para que coloquen sus nombres y apellidos, aquí y obviamente el del tutor, y aquí abajo la identificación de la universidad, la escuela, el programa y el mes y año. Así de sencillo. Aquí a continuación está la introducción para que ustedes dense cuenta que aquí está la indicación, 2 párrafos de 6 a 9 líneas cada uno. En el primer párrafo escribir el qué y el por qué de su trabajo y en el segundo el para qué. Luego viene la imagen de la rueda de la vida, el texto argumentativo de mínimo 400 palabras, la imagen de la historieta, finalmente sus referencias bibliográficas. Está muy sencilla esa plantilla para que ustedes puedan hacer una entrega conforme a lo solicitado, ¿verdad? Entonces es absolutamente algo muy, muy sencillo. Esta plantilla se las compartiré a través del foro junto con la grabación de esta CIPAS, este encuentro, para que ustedes puedan revisar si hay algo que quieren retomar o para que sus demás compañeros puedan revisar la grabación. Mis estimadas estudiantes, ¿hay alguna inquietud respecto a este tema que hemos abordado el día de hoy? Pueden abrir sus micrófonos, pueden escribir a través del chat, saber si está todo claro Pues para... tutor, yo la única Sí, duda que tenía era que ahí decía que obviamente o se puede dibujar o yo tenía pensado hacer como la cuadrícula de los 6 puestos con recortes de revista, pero yo estaba con la duda de que si sí era posible o no era posible, aparte de la rueda aparte de la de rueda de la los vida. valores ya, sí, Ujú. de la rueda de Es la vida. posible. O sea, lo importante es que no se haga uso de imágenes digitales sacadas de internet o generadas por inteligencia artificial, sino que lo hagan ustedes mismas, que ustedes mismas puedan hacer el dibujo o tomar recortes de alguna revista y que Recortes de puedan acomodar. revista, de cartillas y eso. Exacto. Así también se puede hacer. Es una forma creativa y apropiada de hacerlo, Caterina. Ah, ok, esa era la única duda que tenía, si era válido, porque vi que una compañera lo subió, pero ella lo tiene dibujado, pero yo no lo quería dibujar, yo lo quería hacer como el recorte de lo mismo, pero en recortes de imágenes, básicamente, Claro. como una tarea de Perfecto. un niño. Perfecto. Ya el resto, pues tú se lo condicionas respecto a las conversaciones que pueden tener esas figuritas que tú vas a presentar. Entonces ya los diálogos tú los puedes colocar a tu interés, a tu Sí, necesidad. escritos. Exacto. Ah, ok, ¿Alguna otra gracias, tutor. inquietud? Con mucho gusto, Caterina. ¿Alguna otra inquietud, mis estimadas estudiantes? ¿Todo claro entonces por el momento? Laura dice que todo está claro. Elite me confirma también. Espero que Luz, Emily, Madeleine, Keila, que todo esté claro. Si no, pues este es el momento para plantear sus inquietudes. Madeleine me confirma que todo está bien, todo claro, perfecto. Keila nos dice que todo está claro, perfecto. Bien, pues mis estimadas Laura, Elite, Luz, Caterine, Madeleine y Keila, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de estas CIPAS. A todos los que miren esta grabación, entonces espero que les quede mucho más claro el asunto de las normas APA.
en el caso de que no cuenten con el manual de notario, me pueden escribir para que yo les suministre esto y ustedes puedan profundizar en la lectura y aplicación de estas normas APA. Luz por aquí está escribiendo. ¿Tienes alguna inquietud, Luz? ¿O todo en orden? No quiero que te vayas de pronto si tienes alguna duda pendiente. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, muchas gracias a todas por su asistencia, por su participación. Les recomiendo que hagan una revisión muy puntual de las indicaciones que se presenten dentro del foro, estar muy atentas también a las mensajerías, la mensajería interna del curso, a todos en general. Y muchas gracias. Nos estamos comunicando a través de estos espacios de comunicación, Teams y dentro del curso del campus virtual. Muchas gracias. Que estén muy bien.